Cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron, y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día, las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. En 120 países hemos trabajado para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan como parte del grupo Springer Nature. Y valdría la pena plantar una semilla. Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Cautivando mentes curiosas desde 1843. Les presentamos a nuestro ponente del día de hoy, Óscar Casiano Valderas. Estudió Lengua y Literatura en la Facultad de Estudios en Lengua y Literatura. Estudió Comunicación Social en el Centro de Estudios de la Comunicación Social, Arte Dramático y Dirección Escénica en la Escuela de Asociación Nacional de Arte Teatral. Su formación incluye la gestión de proyectos internacionales y gestión de patrocinios en el Claustro de Sor Juana. Su experiencia incluye ser reportero durante 2 años para el periódico El Estado de México en la sección de política. Tiene amplia experiencia como narrador oral escénico, es tallerista y capacitador en temáticas que incluyen el uso de estrategias para abordar la literatura dirigidos a los niveles de preescolar a bachillerato. Macmillan Formación Profesional pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea, como el que presentamos el día de hoy. La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso Desarrollo de Habilidades Lectoras, que tiene como objetivo que los participantes identifiquen las habilidades lingüísticas vinculadas a la formación de lectoras y el desarrollo de estrategias en el aula. La Mastercard se imprimirá el 26 de marzo de 2020. Usted podrá verla en línea. El video se encontrará en el portal de Macmillan Formación Profesional en posteriores semanas a su impartición. La capacitación de esta tarde se titula Desarrollo de Habilidades Lectoras. Le damos la bienvenida al maestro Óscar Casiano Valderas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esta sesión que, bueno, pues tiene el propósito de que podamos compartir, podamos reconocer estas habilidades lectoras que pues se trabajan en estos procesos de lectura y seguramente vamos a reconocer algunos, vamos a tal vez a redescubrir otros. Y bueno, la intención es de que podamos aprender, que podamos, pues bueno, llevarnos herramientas para nuestro quehacer en el día a día dentro del aula. Bueno, en esta diapositiva que tenemos justo ahora en este momento, nos está anunciando los propósitos y bueno, pues estos propósitos están basados en identificar las habilidades lectoras y lingüísticas
vinculada a la formación de lectores para desarrollarlas a través de estrategias de lectura. Y si bien es cierto que los estudiantes en el nivel medio superior ya tienen un recorrido como lectores, bueno, pues es importante afianzar porque es un momento académico donde ellos se están enfrentando a la complejidad de estos diversos textos de las asignaturas que están cursando. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva y ahora vamos a ver cuál va a ser la estructura de esta sesión que vamos a tener en este rato que estaremos juntos. Vamos a abordar las expectativas y vamos a hacer una reflexión a partir de estas. Vamos a abordar también esta pregunta que dice qué son las habilidades lectoras. Vamos a reconocerlas y vamos a clasificarlas. Vamos a abordar la comprensión lectora en el nivel medio superior, qué es lo que significa, cómo se construye y cuáles son estas propuestas que hay en el nivel medio superior a partir de los referentes internacionales. Está, por supuesto, PISA, no podía faltar, y la competencia lectora. Vamos a abordar un par de estrategias para que podamos ver de manera clara y de manera vivencial cómo es que están inmiscuidas estas habilidades lectoras y en el desarrollo que tienen que tener, pues, y esto lo vamos a ver en estas estrategias. Y hacia el final, bueno, vamos a llegar a las conclusiones y los compromisos. Bueno, pues iniciamos con expectativas y vamos a hacer una reflexión. Por favor, les pido que anoten en el chat la respuesta a estas siguientes cuestiones. Y la primera dice así: ¿este tiempo será valioso si yo? Por favor, les voy a pedir que anoten en el chat su respuesta. Vuelvo a repetir esta primera cuestión. Dice, ¿este tiempo será valioso si yo? Y por favor, ahí se está cargando las respuestas de algunos de ustedes. Y nos dicen, este tiempo será valioso si yo pongo atención. Este tiempo será valioso si yo colaboro escuchando y preguntando sobre las cosas que me puedan dar significado para trabajarlas en el aula. Y bueno, ahí se están cargando las demás. En lo que se cargan las demás respuestas, vamos a ver cuál es la siguiente cuestión. La siguiente nos dice, desarrollar las habilidades lectoras es importante porque, por favor, anotemos también en el chat. Y hay otra respuesta de la cuestión anterior. Dice, este tiempo será valioso si yo aprovecho las recomendaciones que me darán. Muchas gracias. Eso es lo que esperamos poder aportar y, bueno, pues pasar un rato de aprendizaje y, bueno, pues que lo podamos, decía yo, trabajar en conjunto. El maestro Gerardo Juárez Díaz de León nos dice aprovechar este curso. El maestro Florencio nos dice, si tengo una mente receptiva. La maestra Laura nos dice, si yo adquiero los nuevos conocimientos. Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente cuestión nos dice, mis expectativas de esta sesión son. Por favor, de igual forma, vamos a anotar en el chat estas respuestas y por acá nos dicen, si tengo la mente receptiva, atiendo y aplico los conocimientos, nos dice el maestro Adrián. El maestro Florencio nos dice, mejorar el desempeño. El maestro Jairo Pérez dice, aprender cosas nuevas. La maestra Aleida nos dice, si puedo aprender algo para aplicarlo en mi clase. El maestro Gerardo Juárez dice, mejorar las habilidades para aplicarlo en el aula. La maestra Marisol dice, si tengo nuevas cosas sobre lectura. La maestra Mayra dice, encontrar estrategias que me apoyen a generar ambientes de lectura. El maestro Jairo dice, aprender cosas nuevas para implementarlas en mi clase. La maestra Laura Vargas Macedo dice, mis expectativas siempre son aprender para mejorar. El maestro Arturo nos dice, si pongo en práctica los nuevos conocimientos. Bueno, pues muchas gracias. Hay uno más, el maestro Florencio nos escribe también, dice, expectativas, recrear y compartir lo leído. Muchas gracias, maestro, también eso es importante. Compartirlo con los otros compañeros y poder, me parece que importante, ¿no? Poder aplicarlo, ¿no? O tener la claridad de cómo lo debo aplicar dentro del aula con los estudiantes. Ok. Muchas gracias. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva y de igual forma, por favor, les pedimos que respondan en el chat. ¿Qué es leer? Yo aquí estoy proyectando una breve descripción del maestro Jorge Luis Borges
y me voy a tomar la libertad de leérselas, mientras por favor ustedes en el chat vayan respondiendo qué significa leer, qué es leer para ustedes, cada uno de ustedes. Y mientras nos escriben en el chat, yo voy a leer esto que dice el maestro Jorge Luis Borges. Dice, todo lo que hacemos, todo lo que nos hace olvidar el aquí y el ahora, todo lo que nos aleja de nuestra circunstancia personal, todo lo que nos ennoblece, todo lo que nos mejora. Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo en forma de felicidad es la lectura. Una forma de felicidad es la lectura. Ok, vamos a leer las respuestas de ustedes y la maestra Leida nos dice, aprender más cada día son mis expectativas. Ok, muchas gracias maestra. La maestra Mayra nos dice con respecto a qué es leer, dice vivir a través de las historias. Nos dicen acá, leer es entrar a un mundo mágico. El maestro Florencio nos dice, dialogar con otros del cómo han percibido la realidad antes, hoy y mañana. La maestra Laura Vargas nos dice, leer es imaginar. La maestra Marisol Rodríguez nos dice, comprender, razonar y aplicar todo lo que nos enseñan. El maestro Adrián Cortés nos dice, es todo lo que nos acerca a nuevos conocimientos y mundos nuevos. Ok, ahí se están cargando algunos otros, ahorita los leemos cuando se terminen de cargar. El maestro Gerardo nos dice, conocer diversos universos y manifestación de ideas. La maestra Elida nos dice, imaginar, crear ambientes. Muchísimas gracias. Maestro Arturo Conde nos dice, vivir el mundo detrás de los ojos de alguien más a través de las letras. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestro Arturo. Muy cierto. Poder conocer estos mundos a través de alguien que lo ha escrito es súper interesante, ¿no? Y bueno, la lectura siempre nos transforma. La maestra Leida nos dice, leer es transportarse a mundos fantásticos para crear experiencias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora a continuación yo voy a poner estas otras dos en pantalla, estas dos descripciones. La que está al centro es de la maestra María Luz Chapela, que es, bueno, un referente igual de la investigación en términos de lectura, pedagoga de formación, y dice, leer quiere decir escuchar lo que dice otro, tomar en cuenta sus palabras y relacionarlas con nuestro ser para construir nuevos significados. Y aquí está, por supuesto, un teórico referente, el maestro Paulo Freire. Dice, el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno. Entonces, bueno, ahora tenemos en pantalla estas tres descripciones de estas tres personalidades que tuvieron, en el caso de la maestra María Luz, trabajo en esta área de la lectura. El maestro Jorge Luis Borges, ¿no? Literato reconocido, la maestra María Luz Chapela, una pedagoga, y el maestro Paulo Freire, un referente de la teoría y la pedagogía. Y bueno, si analizamos de manera breve estas tres descripciones de estos tres grandes personajes, bueno, pues vamos a ver que sí, en la parte de la literatura nos lleva como a este mundo de las letras, de la imaginación, pero si analizamos esto que dice, bueno, pues vemos que la parte central es poder conocer, poder transformarnos. La maestra María Luz Chapela nos dice relacionarnos con el otro a partir de las palabras, de lo que se lee desde lo escrito o lo oral. Y el maestro Pablo Freire nos dice en términos sociales, bueno, pues la lectura es para todos, y si la lectura es para todos, podemos socializar, y si socializamos, nos podemos entender y nos podemos comprender y construirnos de manera diferente. Pero, ¿por qué yo he puesto esto aquí? Bueno, pues porque en la siguiente diapositiva tenemos dos grandes cuestiones que me parece, sin exagerar, me parece que todos los docentes en algún momento nos hemos preguntado estas dos cuestiones con respecto al trabajo con los alumnos, ¿no? A eso me refiero. Entonces, la primera es, ¿cuáles son entonces las habilidades lectoras que me permiten llegar a este sueño, a este conocimiento, a este mundo de fantasía, a estas nuevas palabras? ¿Cuáles son entonces las habilidades lectoras que me permiten llegar a todo esto, ¿no? que escribimos y que además ya leímos en estos tres referentes? Entonces, por favor, les pido que compartan en el chat para poder introducirnos ya de manera directa a este asunto de las habilidades lectoras y el desarrollo de estas.
La primera pregunta dice, ¿cuáles son las habilidades lectoras que se ponen en juego cuando realizamos hacemos el acto de leer? Por favor, anotemos en el chat. Aquí tenemos alguna respuesta. Sí, de parte del maestro Gerardo Juárez Díaz de León. Dice comprensión. Ok. Vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿cuáles son las habilidades lectoras que se ponen en juego cuando yo estoy leyendo? O los alumnos o cualquiera de nosotros. La comprensión es el macro. El macro es el conjunto de todas esas habilidades que se ponen en juego para llegar a este punto elevado que es la comprensión. Entonces, maestro Gerardo, sí, por supuesto, la comprensión es parte de, pero para llegar a la comprensión tenemos que trabajar estas habilidades, acudir a ellas. La maestra Laura Vargas Macedo nos dice atención y concentración. Muy bien. El maestro Carlos de Mesa nos dice fluidez. El maestro Florencio nos dice interés, amor al conocimiento, análisis, memoria, lenguaje. Muy bien. Ahí el maestro Florencio nos hace esta suma, muchas gracias maestro, esta suma de conocimientos con habilidades. Oh, muy bien. El maestro Arturo nos dice comprender, entender, visualizar, analizar e imaginar. Muchas gracias. La maestra Aleida nos dice atención, recreación y análisis. La maestra Marisol nos dice concentración y razonamiento. Muy bien. El maestro Carlos nos dice vocabulario. El maestro Mauricio nos dice interés por el conocimiento y entender los textos. La maestra Elida nos dice interés, memoria, creatividad, comprender, analizar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y entonces ahora, ¿cuáles son estas habilidades lingüísticas que se ponen en juego a la par de las habilidades lectoras? Ahí yo les paso un tip, son estas 4 que conocemos. Son las oficiales o reglamentarias, por decirlo de alguna forma, y que están implícitas todo el tiempo cuando estamos, sobre todo, leyendo y realizando actividades. Entonces, ahora, por favor, anotemos en el chat cuáles son las habilidades lingüísticas que se ponen en juego cuando estamos leyendo y realizando actividades, estas que de pronto les ponemos a los alumnos a hacer. Por favor, ahí se están cargando en el chat en este momento las respuestas. Vamos a esperar unos segunditos a que pueda yo visualizarlas. Y bueno, estas 2 preguntas están enlazadas directamente a lo que nos acontece el día de hoy, que es justo el trabajo y el desarrollo de las habilidades lingüísticas y lectoras. Ok, ahí la maestra Mayra nos está diciendo que las habilidades lingüísticas son estas 4 reglamentarias que son leer, escribir, hablar y escuchar. Muy bien, muchas gracias maestra Mayra. Escuchar, ok, también nos dice la maestra, es una de ellas. El maestro Florencio, leer en voz alta, escuchar, hacer preguntas, escribir. Muy bien, leo, escucho, escribo, hablo. Muy bien. El maestro Jairo, escuchar, leer, escribir y hablar. Muchas gracias. Hablar, leer, nos dice el maestro Carlos. Muy bien. Son 2 de las básicas cuando estamos leyendo, estamos hablando, estamos leyendo, estamos escuchando. Muy bien. Bueno, entonces, si ya tenemos este primer acercamiento sobre la descripción de lo que es leer y cuando estamos leyendo se ponen en juego habilidades lectoras, pero también lingüísticas, pues bueno, tenemos que saber que, bueno, pues estas habilidades lingüísticas, que son las que están apareciendo ahora en pantalla, son las principales y que se ponen en juego cuando estamos leyendo. Y entonces es localizar información, saber seleccionar información, organizar información, identificar, relacionar, ahí está repetido, reflexionar, analizar y comparar. Entonces, estas habilidades lectoras son consideradas las principales. Ahorita vamos a ver cuál es nuestro referente para poder decir, ¿no?, que son consideradas las principales y son las que nos van a permitir poder construir los niveles de comprensión lectora para llegar a la comprensión. Cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo y yo docente, quiero hacer una pregunta en el nivel literal, que es el primer nivel de comprensión lectora, el básico, entonces tengo que acudir, a partir de la forma en cómo pregunto, acudo a localizar e identificar información. En este primer momento no estoy todavía ni comparando, ni estoy buscando en otro libro que no sea literal el texto que estoy leyendo. Cuando voy avanzando en estos niveles de comprensión lectora, voy entonces trabajando los otros.
Cuando vamos al segundo nivel de comprensión lectora, que es el inferencial, acudimos a habilidades lectoras como el análisis, la reflexión, la comparación de la información, para que entonces comiencen a surgir las inferencias. Y si nos vamos al tercero, que es una emisión de juicios, trabajamos todas las anteriores habilidades para poder comenzar con hipótesis o el previo a una hipótesis concreta. Cuando llegamos a la parte de creación, crear un producto como tal, que puede ser desde un escrito o alguna ilustración, algún dibujo o algo un producto que les pidamos a los alumnos a partir de lo que leyeron y del proceso. Entonces, bueno, ya ahí sí vamos a este asunto de podemos volver a analizar, podemos volver a reflexionar para plasmarlo en algo visual. Y ahí entra la creatividad y entran todas estas habilidades que, bueno, pues son el resultado de este proceso. Y bueno, sabemos que cuando trabajamos una habilidad, cuando el alumno o algún lector comienza a trabajar y ejercita y ejercita y ejercita las habilidades, se vuelve competente. PISA nos da un referente y nos dice que las competencias lectoras, a partir de la ejercitación de estas habilidades, bueno, pues entonces un lector puede tener pericia, desarrolla otro tipo de habilidades, o sea, una habilidad se convierte en competencia y esa competencia le permite tener otras habilidades o comenzar a desarrollar otras habilidades y tiene aptitudes para analizar y resolver problemas. Si un lector, lo que nos está queriendo decir en este cuadro donde dice competencias, si un lector tiene el hábito ya como tal y es un lector autónomo, bueno, pues se ponen en juego estas tres que ya anunciamos, la pericia, la habilidad, comienza a desarrollar otro tipo de habilidades y comienza a tener aptitudes, no solamente para poder llegar a análisis profundos de los diversos textos que se le presenten, sino que además el pensamiento se agiliza y comienza en automático a analizar y a resolver lo que ve en su entorno inmediato. Y bueno, si estamos diciendo que son habilidades, ¿no?, que están planteadas como las principales a partir de lo que nos dice PISA y que cuando se ejercitan se vuelven competencias y estas competencias permiten al lector de poder iniciar con otras habilidades superiores, bueno, pues nos dice que llega a la comprensión lectora o alias la competencia lectora, ¿no?, o mejor conocida en términos técnicos por PISA. Y bueno, ahí yo he puesto la descripción literal de estos documentos que nos comparte PISA y dice que es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. Entonces, bueno, ahí está este referente, está en este cuadro ejemplificado el proceso que tendría que tener en lo ideal, ¿no?, por supuesto, un lector para volverse competente. Y bueno, vamos a ejercitar incluso más adelante estas habilidades para poder vivirlo, decía yo al principio. Bueno, las habilidades lingüísticas, que ya las preguntamos, son estas que conocemos, y es leo, escucho, escribo, hablo. Yo las he puesto ahora en este organizador y, bueno, no necesariamente tiene que tener este orden. Siempre se van a trabajar a partir de la actividad que se esté realizando o lo que le pidamos al lector que haga, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a realizar una actividad, previo los pongo a leer, luego les pido su participación con respecto a un personaje o una situación y pongo a un equipo que pueda hablar o una mesa redonda y que los demás escuchen, y luego de que lo escuchen puedan a su vez dar retroalimentación y entonces habla el otro equipo. Y bueno, si al final quiero, por favor, conclusiones desde lo escrito. Entonces puedo llevar a cabo este proceso con este ejemplo que yo he puesto en este momento, pero puede ser al revés. Puede ser que yo haga una lectura en voz alta y entonces todos escuchen y no sé si son, por poner un ejemplo, ¿no?, 5 páginas y entonces yo me detengo en la página 4, ¿no?, lectura en voz alta, y chicos, ¿saben qué? La 5ª página quiero que ustedes la lean porque hay un mensaje súper interesante. Entonces escucho, los pongo a leer. Y ahora, ¿saben qué? Quiero que de manera escrita me digan cuáles son sus conclusiones o comentarios con respecto al texto. Y ahí estoy utilizando la habilidad de escribir. Y luego hacia el final, por favor, vamos a escuchar lo que escribieron uno por uno o al azar.
Y ahora quiero que comenten, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos en conjunto a partir de este proceso que hemos realizado con la lectura? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que estas son las 4 oficiales, ¿no? Que hemos trabajado en todo momento, seguramente, y que no necesariamente tienen un orden. Son estas 4 que se ponen en juego a partir de lo que yo quiera que hagan, lo de la actividad propuesta. Y bueno, ahora viene una pregunta. Me imagino que todos los que estamos hoy, seguramente habremos algunos que nos dedicamos a el trabajo de las letras, o sea, somos o lingüísticas, o lingüístico, pero estudiamos o trabajamos la lingüística, o somos literatos, o somos matemáticos, o somos físicos, o somos químicos. Y la pregunta es, en general, a partir de la materia que trabajamos con nuestros estudiantes, dice, ¿sus estudiantes requieren de habilidades lectoras y lingüísticas para su asignatura o solamente es un asunto del maestro de literatura? Por favor, respondamos en el chat esta cuestión que dice, repito, dice así, ¿sus estudiantes requieren de habilidades lectoras y lingüísticas para su asignatura o es solo un asunto del maestro de literatura o en el caso de primaria y secundaria del maestro de español? Por favor, respondamos en el chat para saber si, vuelvo a insistir, si este asunto del trabajo de las habilidades lectoras y lingüísticas solo es un asunto de la materia de español y literatura o se ocupan, se trabajan en otras asignaturas. Bueno, ahí el maestro Arturo Conde nos dice, sí, son necesarias para todo tipo de contexto. Muchas gracias, maestro Arturo. El maestro Gerardo dice, todos nos importa la asignatura, las asignaturas requieren que los alumnos tengan desarrolladas dichas habilidades. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahí se están cargando las otras respuestas y mientras terminan de cargarse, bueno, pues yo quiero comentar que aunque suene tal vez algo muy lógico, creo que a veces hace falta que tengamos la claridad de que aunque estemos en la materia de física, de química, de biología, de otra materia que no sea literatura, siempre será importante que los alumnos puedan entender y comprender, en el caso de matemáticas, ¿no? Lo que nos está preguntando la evaluación o el maestro, y tiene que ver con tener una comprensión lectora, alias haber tenido una ejercitación de estas habilidades. El maestro Florencio nos dice, sí, porque les permite comprender más. Muchas gracias. La ignorancia nos lleva al sufrimiento en todos los sentidos. La maestra Laura nos dice, sí, requieren, ya que observo que los estudiantes no logran comprensión de los textos. La maestra Leida dice, muy importante para la materia de turismo. La maestra Erika Armenta nos dice, sí, porque leemos todo el tiempo y hay que comprender los textos. Sí, la maestra Marisol Rodríguez nos dice, sí, en todas las asignaturas, ya que tienen que entender y razonar. Muy bien. Bueno, por aquí entonces ya vi que la maestra Leida trabaja la materia de turismo con sus alumnos. Y los demás, por favor, si quisieran compartirme, ¿qué materia tenemos a nuestro cargo? Ok, se está cargando el chat y en lo que hay respuestas vemos que dice la maestra Ana Teloxa dice química. Muy bien, muchas gracias, Miss. La maestra Ana nos dice química, la maestra Gladiola nos dice se requiere la comprensión como base para la enseñanza. La maestra Laura nos dice que tiene biología a su cargo. El maestro Mauricio tiene química. El maestro Luis Figueroa tiene historia de México. La maestra Aleidia, turismo, bueno, ya lo inferimos. La maestra Gladiola nos dice matemáticas y química y el maestro Arturo nos dice informática. El maestro Florencio, psicología. La maestra Erika, matemáticas. El maestro Jairo dice, en física sí es necesario entender lo que se lee y a solucionar problemas a partir de palabras y valores clave. Muy bien, muchas gracias, maestro. El maestro Carlos de Mesa nos dice matemáticas 1 y 2. El maestro Adrián, matemáticas. El maestro Gerardo Juárez dice literatura, ética y ciencias de la comunicación. Y el maestro Adrián, matemáticas. Y bueno, muchas gracias. Ahí se están cargando las demás respuestas. Y bueno, mientras se cargan, yo quiero pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto se carguen, los leo. Y bueno, dice, comprensión lectora en el nivel medio superior.
Bueno, pues hay una propuesta que ha estado vigente a partir de que ha salido este documento. Y bueno, este documento está dentro del marco curricular común del 2017. Y esto que están viendo en pantalla está en la página 299 de ese documento. Ahí está la referencia. Y bueno, pues sale esta propuesta, leer al 100, y nos dice que, bueno, pues el alumno de bachillerato se enfrenta justo en este periodo del nivel medio superior a esta complejidad de los textos de materias especializadas, a diferencia de alguien que está cursando secundaria. En el nivel bachillerato es el previo al nivel universitario y entonces entran en lecturas con lenguaje técnico, ya como tal, ¿no? Más complejo. Y entonces nos dice que en este nivel el estudiante debe desarrollar habilidades lectoras complejas. Nos dice, se enfrentan a campos disciplinares en los cuales se promueven diversos procesos cognitivos complejos. Los lectores preuniversitarios deben ser capaces de construir significados a partir de la diversidad de textos, que es a partir de las materias. Y bueno, ¿leen para qué? Leen para aprender, leen para participar en comunidades de lectores y leen para divertirse. Entonces, bueno, ahí tenemos estos 4 puntos que son los principales de este documento. Y bueno, también tenemos que saber que este documento, que bueno, vuelvo a insistir, ahí está el referente en la dirección electrónica y está el documento completo si alguien quisiera descargarlo. Y nos dice sobre los procesos mentales que tiene el alumno cuando está realizando estas lecturas de estas materias especializadas en... Y entonces el pensamiento, ahí es el momento donde el pensamiento comienza a reconocer que posiblemente no tiene el lenguaje requerido para poder entender o comprender lo que nos quiere decir ese documento de esa asignatura. Hay varias estrategias que proponen en este documento para poder ejercitar las habilidades lectoras. Y bueno, pues ahí está esto que nos dice. Y bueno, pues en esta propuesta también nos dice que tenemos que tener en cuenta que la lectura, no importando la materia, tendría que, en su ideal, tendría que funcionar de 2 formas. Por un lado, para compartir con el otro, compartir con el compañero, es tener esta libertad de poder leer el género o subgénero o de alguna asignatura en especial y puede tener o tendría que tener esta libertad y podemos tener estrategias para fomentarlo. Del otro lado, de la otra mirada que nos propone esta propuesta de leer al 100, nos dice también que la lectura debe de servir para poder ejercitar las habilidades lectoras, porque cuando estén en el nivel universitario, ya, bueno, pues por supuesto ya es la complejidad total de estos documentos, puesto que pues son los conocimientos puntuales o exactos que tiene que tener el alumno para poder convertirse en un profesional. Y bueno, hacia el final hay un par de ejercicios que yo, alguno de estos lo extraje de este documento para que tuviéramos el ejemplo de a qué se refieren estos 4 puntos principales, ¿no? Que el nivel, decía yo, ¿no? El del estudiante debe desarrollar las habilidades, debe de enfrentarse a estos diferentes textos con el lenguaje complejo y, bueno, pues tiene que entender el alumno que a través de la lectura puede aprender, puede tener una mejor comunicación, una comunicación clara, una comunicación donde él diga lo que está pensando de manera puntual o de manera clara, pero también la lectura le puede servir para divertirse. Bueno, ahora a continuación tenemos a un referente internacional y quiero comentar que lo hemos tomado en cuenta porque, bueno, pues es la instancia que nos evalúa la lectura, la ciencia y la matemática. Hoy solo, por supuesto, nos vamos a anunciar y vamos a conocer un poco más con respecto a la lectura a partir de este referente. Y bueno, me parece que es importante que sepamos que PISA lo que hace es evaluar la lectura, pero evalúa los procesos. Está muy interesado en los procesos que lleva a cabo el alumno cuando está resolviendo estas evaluaciones. Y entonces, lejos de que PISA evalúe y diga, Juanito Pérez obtuvo un 8 o un 10,
evalúa el proceso que siguió y la forma en cómo respondió desde lo escrito, qué fue lo que puso, qué fue lo que anotó, y entonces, bueno, el diseño de estas evaluaciones están hechas para que PISA vea cuáles son los procesos que llevó a cabo el alumno y en qué momento, ¿no? En qué punto se encuentra en esta ejercitación de las habilidades para llegar a la comprensión. No sé, por poner un ejemplo, lo que nos dicen los resultados, luego de haber hecho esta revisión de las evaluaciones, es determinado sector de la población tiene muy buen nivel en la parte inferencial, pero no llega a la construcción de un producto y no puede expresarse de manera clara. O en algunos otros casos, que es el nuestro como México, en el estándar solo alcanzamos el primer nivel, y entonces nos dice, ¿no?, que hay toda una diversidad de lectores, pero en el estándar solo somos capaces de poder llegar a la parte literal. Podemos regresar al libro, sí, podemos identificar y organizar información, pero nos cuesta un poco de trabajo llegar a la construcción, a la creación de algo escrito o algo visual para poder expresar de manera clara el mensaje que queremos dar, ¿no?, a lo que llegamos después de haber realizado una lectura. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, PISA y la comprensión lectora, que es el programa internacional para la evaluación de los alumnos, por sus siglas en inglés. Y bueno, pues ya decía yo hace unos instantes, esta instancia evalúa la ciencia, la matemática y la lectura. Es cíclico este proceso y entonces, por poner un ejemplo, en el 2017 nos evalúa matemática, las matemáticas. 3 años después nos evalúa la ciencia, 3 años después nos evalúa la lectura y vuelve a regresar. Nos evalúa matemáticas 3 años después, otros 3 años después la ciencia y otros 3 años después la lectura. ¿Por qué nos evalúa cada 3 años? Bueno, pues porque luego de que da el resultado, nos propone alternativas para poder desarrollar este trabajo que nos falta. Y entonces, fíjense, si estamos diciendo que es cíclico y tarda 3 años, entonces tardaría 6 años en regresar a la lectura, pasa por matemática, pasa por otros 3 en la ciencia, y entonces tenemos 6 años para poder trabajar estas carencias que de pronto podemos tener con respecto a la lectura. Entonces, bueno, es una de las justificaciones de por qué es cíclico por una parte y por qué tarda este tiempo en regresar a evaluar. Nos da insisto, estas sugerencias, nos dice en qué punto se encuentra la población en México y nos da posibles alternativas, y entonces ya las autoridades se encargan de poder realizar acciones que tengan que ver pues, para el trabajo de esto que nos falta ejercitar con respecto a la lectura, la matemática o la ciencia. Entonces, bueno, ahí está este organizador. Y ahora en pantalla ustedes están viendo cómo concibe PISA la competencia lectora. Hay un documento del INE 2010, ahí hay unas referencias hacia el final de la sesión. Y bueno, PISA tiene este documento que es oficial para todos, y el INE hace referencia junto con PISA que la competencia lectora, bueno, pues nos dice que el lector tendría que alcanzar metas personales una vez que tiene el hábito de la lectura, pero también puede desarrollar conocimientos de manera independiente, puede incrementar su potencial personal, pues sabemos que aquel que lee puede tener un mayor vocabulario y el pensamiento se activa, y si el pensamiento se activa comienza a reflexionar, a analizar y comienza a cuestionar o autocuestionar, ¿no?, acontecimientos y de esto que sucede en su mundo inmediato, su entorno inmediato. Y bueno, lo lleva a una búsqueda, lo lleva a nuevas lecturas, y entonces este conocimiento, este capital cultural crece. Pero también puede participar en la sociedad, puede elaborar textos escritos de manera clara y coherente, y puede comprender, emplear, reflexionar e interesarse por no solamente lecturas de literatura, sino por otro tipo de textos de otras áreas, como la ciencia, la matemática, la física, la química, la biología, la astrología, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, así es como PISA concibe a un lector competente, y es lo que un lector competente puede realizar
si tiene este hábito de la lectura y las habilidades lectoras desarrolladas. Y bueno, pues, por supuesto no puede faltar, ahora en pantalla, no puede faltar el énfasis. ¿Dónde está el énfasis? En la lectura, bueno, pues decía yo hace un rato, PISA pone énfasis en la evaluación que realiza, pone el énfasis en los procesos. No está interesado en en decir por qué los alumnos que son evaluados tienen un 10 o un 8, sino él habla de, bueno, el 8 que obtuvo es porque este proceso que realizó en la evaluación que yo le puse, y bueno, da toda la justificación. El reactivo o los reactivos que tienen estas evaluaciones, bueno, pues es para que el alumno ponga en juego sus conocimientos con respecto a y pueda entender conceptos o pueda descifrar conceptos que están inmiscuidas ahí en el tipo de preguntas o lecturas que están en estas evaluaciones. Y en algunos casos también en estas evaluaciones, ponen preguntas para poder resolver problemas y la pregunta lo lleva a cómo actuarías, cómo resolverías, qué harías en esta situación y bueno, pues lo pone al lector a que pueda resolver estas situaciones, circunstancias o problemáticas según sea el caso. Y bueno, hace mucho caso, cuando realiza la evaluación, PISA, ¿no? Realiza la evaluación de estos alumnos que fueron sometidos a esta evaluación, también les da anexo a todos, sin excepción, una hoja con preguntas de aspecto sociocultural. Preguntas como, ¿dónde vives? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos focos hay? ¿Cuántos cuartos? Etcétera, etcétera. Es un asunto de encuesta, ¿no? Para saber cómo es su entorno familiar, pero también cómo es su entorno en la escuela. Y cuando vamos a la escuela, en esta encuesta le pregunta, en tu escuela hay una biblioteca, ¿cuántos libros en la escuela, cuántos libros lees al año? Hay un plan de lectura, en la materia de literatura, ¿cuántos libros lees a partir del programa? El maestro te deja lecturas extra, etcétera, etcétera. Y bueno, entrega esta encuesta porque a partir del análisis que hace de la encuesta, entonces puede comprender qué tipo de lector tiene en esa evaluación. Si es un alumno que en casa no leen, ¿no? Que no hay libros, no leen, no existe el hábito como tal, o no existe este acercamiento a la lectura, pero resulta que en la escuela sí lee, ¿no? Sí, el maestro cubre el programa, le deja lecturas, pero aparte hay algunas adicionales, entonces a partir de eso hace este análisis, hace esta revisión de los procesos que realizó y entonces es como entrega el resultado. Y me parece que de estas 3 instancias internacionales que hay, PISA es la que tiene justo muy claro que es más importante evaluar los procesos a partir de este acercamiento que pueda tener el alumno con la lectura. Entonces, por eso entrega la encuesta y al mismo, bueno, a la par que está realizando la evaluación del alumno, le entrega también la encuesta y tiene que entregarle al docente tanto la encuesta como su evaluación. Entonces, bueno, ahí me parece que esto es importantísimo porque no solamente es voy a evaluar para saber qué tan competente eres, sino es entiendo que a partir de tu entorno, ¿no? de lectura, ¿no? Como tal, acercamiento, hábito, fomento o comprensión, es el resultado que puedes obtener, ¿no? En esta evaluación que yo te he puesto y pongo ojo en los procesos. Entonces, bueno, ahí ya está esto que me parece súper interesante e importante, por supuesto. Y bueno, en el quinto renglón nos dice la lectura y no la evaluación del aprendizaje o programas de escuelas. La evaluación no hace referencia a algún programa de los países que estamos inscritos. Es, ¿cómo decirlo? Es general la evaluación. No, en ningún momento estas evaluaciones, repito, hace referente a algún contenido del programa o alguna filosofía o misión que tenga la escuela. Eso no lo evalúa. Es neutro en ese sentido para poder tener mayor veracidad en los resultados a partir de esto que platicamos. Y bueno, para PISA, las competencias o un lector competente es alguien que tiene estas habilidades lectoras desarrolladas,
que decía yo, se vuelve entonces incompetente, y una vez siendo competente surgen otras nuevas habilidades que ejercitará, un asunto de metalectura, ¿no? Súper interesante. Y bueno, el ser competente también nos lleva a que alguien tenga la pericia al buscar y corroborar información, ¿no? Es competente para poder acudir a un diccionario, ¿no? Corroborar información. Si es una novela histórica, por poner un ejemplo, entonces voy y no comprendo el año o el acontecimiento que me está anunciando la novela histórica, entonces voy a un libro de historia, comienzo a investigar, me apropio de esta parte histórica, regreso a la novela y entonces comprendo el todo. A eso se refiere cuando dice pericia, al buscar y corroborar información. Aptitudes para analizar y resolver problemas, que es el resultado de alguien que tiene este hábito de la lectura y las habilidades lectoras desarrolladas. Por supuesto, el pensamiento se activa de tal manera que en automático comienza a reflexionar, a analizar el entorno inmediato, y entonces, si alguien es capaz de poder reflexionar, analizar el entorno, por supuesto que va a ver y comprender los problemas de manera diferente. Entonces, bueno, ahí está. Igual, como podemos ver en esta diapositiva, son procesos que va siguiendo el pensamiento y que, bueno, pues el resultado, decía yo en las competencias, bueno, pues es un pensamiento activo, ¿no? Crítico, reflexivo, como nos lo anuncian en muchos lugares hoy en día. Y en la parte de arriba, bueno, pues hay énfasis muy puntuales en estas evaluaciones y el proceso mismo que hace PISA. Y bueno, características de un lector competente, si nos vamos ya con nuestros alumnos, ¿cómo son estos alumnos que tienen este hábito de la lectura y que pueden ser considerados competentes? Bueno, pues comprende y utiliza la información que va obteniendo de todo lo que lee, ¿no? Sean libros, sean anuncios, sea una revista, sea todo lo que lee, va a comprender y va a utilizar tarde o temprano esta información en beneficio de, pues, ya sea de poder resolver un problema, decía yo, o poder utilizar esos conocimientos que obtuvo en un libro y los aplica en otro, o puede comprender otro tipo de textos, gracias a los conocimientos que obtuvo de otros. Reflexiona y relaciona sobre textos escritos, logra los niveles de dominio de la lectura, alcanza objetivos personales, desarrolla sus conocimientos y capacidades, participa en sociedad, se enfrenta a distintos lenguajes dentro de los textos y recupera información e infiere. Que, bueno, cuando hablamos de estos 4 niveles de comprensión lectora, literal, inferencial, crítico, creativo, sabemos que uno de los más importantes es el inferencial, porque es el momento donde el pensamiento pone en juego el análisis, la reflexión de la información y la compara. Compara lo que está escrito contra lo que tiene el pensamiento, que son experiencias previas, conocimientos previos, y entonces la información se conjunta de tal manera que entonces surge la inferencia y este alumno puede inferir todo el tiempo en estos libros, incluso que de pronto tienen palabras técnicas, puede leer antes o después de esa palabra que no alcanzó a comprender y entonces infiere qué significado tiene o puede tener para poder seguir con la lectura. Y bueno, pues decía yo que, bueno, pues ahí están las características y bueno, hay dimensiones dentro de la lectura, la forma en cómo se presentan los textos escritos, el tipo de procesos como recuperación de la información, interpretación de textos, reflexión y evaluación, el contexto en el que se relaciona uso privado, uso público, uso laboral y uso educativo. Las dimensiones de la lectura, bueno, pues nos hace referencia a este tipo de lenguaje o estructuras que se presentan en los libros, en los carteles, en los anuncios, y siempre un lector competente va a saber que hay información que va a poder requerir o buscar para uso privado. Por ejemplo, si soy una persona que quiere informarse sobre las elecciones, entonces sé que puedo acudir a periódicos que sean pues confiables y entonces comienzo a leer estos 3, 4 periódicos, analizo esta información porque quiero saber cuál es el partido que me propone o qué es la mejor opción para que yo pueda votar por él.
Uso público, bueno, pues se refiere a los carteles, los anuncios, que pueda yo leer para poder llegar al destino que yo necesito. El uso laboral, bueno, pues se refiere a todos estos libros técnicos que pueda usar para mi clase o en el caso de los alumnos que me ayuden a poder responder lo que el maestro me puede preguntar en clase, y el uso educativo, que son aquellos que, o son considerados aquellos que pueden aportarme algo extra y que pueden tarde o temprano servir para seguir construyéndome en esta parte de conocimientos y de educación. Entonces, bueno, ahí están estas características y estas dimensiones de la lectura que las tiene muy claras PISA, y bueno, pues ahí está. Tiene nivel de desempeño. Esto que vamos a ver a continuación tiene que ver con cómo PISA, a partir de los resultados que obtiene de las evaluaciones, va clasificando a estos resultados. Y por ejemplo, acá en esta diapositiva que estamos ahora mismo visualizando, dice por debajo del nivel 1, que es el nivel, o considerado el nivel básico, nos dice que si el alumno obtuvo menos de 335 puntos en la evaluación, es una persona que, o es un lector que puede leer en el sentido técnico de la palabra. Tiene importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta que les permitirá ampliar sus conocimientos y destrezas en diferentes áreas, y tiene un entredicho y su capacidad para beneficiarse de la educación. Entonces es alguien que apenas si alcanza el nivel literal. Está el nivel 1, donde nos dice que son aquellos lectores que obtuvieron entre 335 puntos a 407, y es el nivel 1, y en este nivel están los alumnos o lectores que solo pueden ubicar un fragmento de información, identifican el tema principal y establecen una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano, que hace alusión a esta parte literal. Estos alumnos que sí son capaces de decirnos de qué trata la historia, y sí nos dicen quiénes son los personajes principales, esporádicos, y es lo único que pueden aportarnos. Si a estos alumnos le hacemos alguna pregunta de análisis o reflexión profunda, no son capaces de poder llegar a esto que se les pide. En el nivel 2 están los lectores que obtienen en las evaluaciones entre 408 y 480 puntos. Y bueno, ahí están estas características. Responden a reactivos básicos, realizan inferencias sencillas, identifican lo que significa una parte del texto y utilizan algunos conocimientos externos para comprenderlo. Nivel 3, igual, a partir de los resultados que obtiene, trabajan con reactivos de complejidad moderada, ubican fragmentos múltiples, vinculan distintas partes de un texto y relacionan dicho texto con conocimientos familiares o cotidianos. Nivel 4, responden a reactivos difíciles, ubican información escondida, interpretan significados a partir de sutilezas del lenguaje y pueden evaluar críticamente un texto. Ahí un comentario cuando dice que ubica información escondida, son esta información que la conocemos nosotros como el subtexto o el paratexto, ¿no? Que son cuando hacemos estos análisis y encontramos que hay palabras que hacen alusión a otros textos o que hacen alusión a cuestiones técnicas. Estos alumnos en el nivel 4 pueden encontrar esta información escondida, a eso se refiere. Y bueno, está el último nivel, que es el más alto, el nivel 5. Ahí están los puntos que obtiene este tipo de lector. Y bueno, nos dice que pueden manejar información difícil de encontrar en los textos, muestran una comprensión detallada de dichos textos, infieren información del texto lo más relevante y pueden recurrir a conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis. Que son estos alumnos que cuando les preguntamos con respecto a algún tema o con respecto a algún personaje, nos dan en esta respuesta todo un análisis muy profundo, pero puntual al mismo tiempo, y son capaces de sustentar y defender esto que están diciendo, porque tienen desarrolladas todas estas habilidades y las ponen en juego desde lo escrito o desde lo oral. Bueno, ahí está, también son estos 5 niveles de desempeño. Y bueno, después de todo esto que hemos visto y escuchado en un asunto de habilidades lingüísticas, ahora nos toca pasar
a una estrategia. Bueno, a partir de este momento vamos a ver algunas estrategias que nos van a demostrar la ejercitación de estas habilidades. Bueno, pues decíamos al inicio, junto con mi compañera, que la intención de esta sesión es poder ver de manera palpable y vivencial cómo están inmiscuidas las habilidades lectoras y cómo se desarrollan. Y bueno, pues es de suma importancia, ya también lo decían ustedes, pues que tengamos alumnos que puedan comprender todo tipo de texto, no importando si es física, química, matemáticas o literatura. Bueno, pues ahí está esta primera que es considerada una estrategia de lectura reflexiva. Y bueno, ¿qué es una lectura reflexiva o a qué nos referimos con una lectura reflexiva? Bueno, pues significa regresar al texto, identificar algún concepto, información o situación. Y bueno, ahí están estas 4 cajas de izquierda a derecha. Y bueno, pues ahí si vemos están subrayadas estas habilidades que se ponen en juego en este tipo de lecturas reflexivas. Está el análisis, la reflexión, la interpretación y la distinción, ¿no?, entre hechos reales y fantásticos. Y bueno, aquí está este primer ejemplo de una lectura reflexiva. La intención de este tipo de lecturas es que el alumno pueda cuestionar el texto y autocuestionarse para saber si esta lectura, en este caso, de esto que ahora tenemos en pantalla, que pueda cuestionar si es ficción o es algo escrito a partir de algo real. Por favor, yo les pido que lo lean. Yo me voy a tomar la libertad de leérselos en voz alta, pero por favor, ahí cada uno de ustedes desde su pantalla igual realicen esta lectura. Y dice, bueno, pues, La casa encantada. Un joven soñó una noche que caminaba en medio de un jardín. A lo lejos veía una hermosa casita blanca, rodeada de un jardín. En el sueño, caminaba y llamaba a la puerta de la casa. Finalmente se abría la puerta y salía un hombre muy anciano de pelo cano. En el momento en el que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas, pero hacia el 4.º día, al salir del trabajo, se subió al ferry, buscó su asiento y a los pocos minutos un anciano se sentó junto a ella y le dijo: ¿podemos terminar de hablar? Bueno, perdón, ya le cambié, ya no les pregunté si pudieron terminar la lectura. Bueno, pues a partir de esta lectura, vamos bueno, esta lectura tiene que ver con un sueño, ¿sí o no? Es pregunta para todos ustedes, por favor. ¿Esta lectura que realizamos tiene que ver con un sueño, sí o no? Ok, el maestro Gabriel nos dice sí. El maestro Fabricio dice sí. La maestra Mayra Díaz nos dice sí. La maestra Marisol nos dice sí. El maestro Arturo nos dice sí. Ok. El maestro Luis dice sí. El maestro Mauricio dice sí. La maestra Ana dice sí. Ok. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué creen que soñamos, compañeros? ¿Por qué creen que soñamos? La lectura nos hace alusión a un sueño. ¿Por qué soñamos? Ok, el maestro Gabriel nos dice, porque recordamos eventos que nos quedan grabados. Ok, muchas gracias, maestro Gabriel. Se están cargando las demás respuestas. Y en lo que aparecen, yo hago otro comentario con respecto a la lectura. Y bueno, pues ya veíamos ahí que es esta chica que tiene este sueño por varios días, donde camina hacia una casa y un anciano le abre la puerta. Y después de varios días, al subirse al ferry, se encuentra con un anciano. El maestro Florencio nos dice, porque reprimimos emociones, no las expresamos, no queremos vivir. Ok. La maestra Marisol dice, porque es algo que estamos pensando en ello constantemente. El maestro Arturo dice, por circunstancias, eventos e ideas que tenemos o vivimos y relacionamos.
El maestro Adrián nos dice, son situaciones diarias emocionales. Muy bien, muchas gracias. En la historia que leímos, vemos que hacia el final, después del sueño, cuando esta chica sale del trabajo y sube al ferry, se encuentra un anciano que no conoce, pero este anciano se sienta junto a ella y le dice, ¿podemos terminar de hablar? Esto que ella vivió, ¿es una premonición? ¿Qué significará la premonición? ¿Qué es una premonición? Ok, la maestra Leida nos dice, premonición es presentir. Gracias. Noelia nos dice, por tener algo pendiente y lo estamos recordando. Ah, bueno, esa es la parte de por qué soñamos. Mayra nos dice una intuición. Gracias, maestra Mayra. Se están cargando las respuestas. Y dice el maestro Florencio, soñar algo que tememos que suceda o soñar algo de manera anticipada. El maestro Carlos nos dice un evento que aún no sucede. El maestro Mauricio Vicente nos dice una intuición de algún evento. La maestra Gladiola nos dice es tener un presentimiento anticipado. Ok. En lo que se cargan las otras respuestas, yo voy a preguntar esto que dice así. ¿Esto les parece una lectura real o fantástica? ¿Y por qué? Vuelvo a repetir. ¿Esta lectura les parece algo real o fantástica y por qué? El maestro Gerardo dice adelantarse a los hechos basados en la intuición. Muchas gracias. La maestra Marisol nos dice es un presentimiento. Gracias. Ok. Muchas gracias por sus respuestas. La tercera pregunta, ahí nos pusieron 4, pero es un 3. La tercera pregunta nos dice, ¿les parece una lectura real o fantástica? ¿Por qué? Me refiero, por supuesto, a la que realizamos en la anterior diapositiva. Se está cargando la respuesta. Y nos dice, el maestro Arturo Conde nos dice, real, porque me ha sucedido. Muchas gracias, maestro Arturo. El maestro Gabriel nos dice, es una lectura real, ya que es un hecho que muchos hemos experimentado. El maestro Florencio nos dice, ambas, porque a muchos nos da miedo la realidad, por eso soñamos despiertos y viceversa. La maestra Mayra nos dice, real, porque son sucesos que le suceden a varias personas. Suelen suceder a varias personas. Ok. Se están cargando otras respuestas y, bueno, ¿a qué queremos llegar con este primer ejercicio? Bueno, siempre será importante que podamos ubicar lecturas que sí sean para el disfrute, que sí sean cercanos a los estudiantes, pero es importante que tomemos en cuenta que estas lecturas que seleccionemos para ellos permitan autocuestionarse con los alumnos si esta lectura es a partir de algo real o algo ficticio. Si hacemos un análisis de esta lectura breve, bueno, pues decía por ahí la maestra Mayra, decía que parece algo cotidiano. Y entonces, cuando tenemos este tipo de lecturas, ¿no?, que parecen cosas reales, tan reales que nos hace un clic, ¿no?, entonces el alumno comienza a cuestionarse y el pensamiento comienza a activarse y comienza incluso, si nosotros ahora acudiéramos a realizar algunas preguntas de este personaje o de estos dos personajes, el anciano o la chica que está teniendo el sueño, si hiciéramos estas preguntas para que el alumno analizara, tendría de inmediato primero que llegar a la conclusión de si es un asunto de ficción o es un asunto verdadero o a partir de un acontecimiento verdadero. El pensamiento es muy ágil y comienza a activarse de tal manera que va al texto y luego a continuación comienza a encontrar la respuesta de aquello que le queremos preguntar o cuestionar con respecto a esta lectura. Voy a leer, antes de que se pasen más respuestas. Dice la maestra Marisol, real porque a veces suele suceder a varias personas. La maestra Laura dice, real, ya que en ocasiones soñamos lo que puede pasar y me ha sucedido. Real porque suele suceder. El maestro Gabriel dice, cierto, soñamos despiertos, qué interesante. Mauricio Vicente dice, ambas porque nuestra mente sigue trabajando. Ok,
Esto es justo a lo que yo quería llegar. Cómo esta selección de lecturas que tenemos que hacer con los alumnos, tenemos que, en la medida de lo posible, tenemos que seleccionar lecturas que le permitan al lector autocuestionarse, de decir, esto lo he vivido, o esto es muy real, ¿a quién le pasó? O esto alguna vez, me acuerdo que yo tuve, ¿no?, una premonición, o lo considero una premonición. Cuando tenemos este tipo de lecturas, tenemos la garantía de que el pensamiento se activa de tal manera que comienza a contactar con lo vivido, experiencias previas, pero aparte, si le sumamos preguntas estratégicas de acontecimientos o de personajes, en automático comienzan a acudir las habilidades lectoras, como el análisis, como la reflexión, como la comparación de la información. Esto que ahora hemos leído en el chat, que cada uno de ustedes ha puesto en el chat, es justo lo que en lo ideal, me parece que a todos los que estamos inmiscuidos en este asunto de la educación, tendría que suceder con los alumnos. Autocuestionarse siempre será el primer paso que tenemos que dar con nuestros alumnos a través de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una respuesta más. Quiero leerla. La maestra Gladiola nos dice, real, porque sí puede suceder. Ok, pues ahí está. Estas respuestas, este es un primer ejercicio, un primer acercamiento para que podamos tener la claridad de por qué es importante hacer una buena selección de textos que nos permitan no solamente que interesar al alumno, sino que además de ser posible, vuelvo a insistir, tiene que interesar al alumno a partir del tema o del género, pero la forma en cómo está escrito, en algún punto, todo o en algún punto, tiene que permitirle autocuestionarse al lector si esto que está escrito, esto que me está contando el personaje, es real o es ficticio. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos al siguiente ejercicio. Este primero fue cómo ubicamos o cómo ubicar lecturas reflexivas que permitan autocuestionar al mismo lector. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor, compartan en el chat. Yo estoy aquí atento para poder leer si hay algo que tengamos que compartir con ustedes. Ok, ahí la maestra Mayra nos está respondiendo. Se está terminando de cargar su respuesta. Nos dice... ok. La maestra Ana nos dice, ¿y entonces es real o fantástica o es meramente reflexiva? Ok. La lectura en sí, bueno, en el ejemplo que pusimos, es ficción. Pero, decía yo hace unos instantes, lo escrito, ¿no? Siempre, no importando el género, siempre va a ser ficción. O a partir de algunos escritores, a partir de algún acontecimiento real, lo llevan a la ficción y meten, ¿no?, mayores sucesos o problemáticas para que pueda suceder y desencadenarse una historia. Lo escrito es ficción, pero mi comentario es con respecto a cómo está estructurado el lenguaje. El lenguaje, en la forma en cómo está estructurado, tiene que permitir al lector autocuestionarse si eso que está escrito solamente es algo ficticio o puede suceder en la realidad. Cuando tenemos decía yo, cuando tenemos este tipo de lecturas, al lector le permite autocuestionarse. Ok, sí, por supuesto. Bueno, ahí sí gracias maestra Ana, ahí sí es importante tener la claridad, ¿no? De que todo lo que está escrito en los libros, hablando sobre todo en términos de literatura, ojo, cuando hablamos de químico-física, bueno, pues son lecturas técnicas, que está comprobado, por supuesto, pero cuando hablamos de literatura, es ficción, todo o casi todo es ficción. En algunos casos, decía yo, es a partir de algún acontecimiento, pero aún así el autor tiene que meter mayores problemáticas para que se desencadene toda la historia, pero mi referencia era solo al lenguaje, al cómo está escrito, para que el alumno o el lector pueda autocuestionarse.
Y sí, bueno, la maestra, no sé si ustedes pueden ver el chat, pero la maestra Ana nos dice, puntual, dice, y entonces la lectura es real o fantástica o es meramente reflexiva, depende de cada quien. Pues sí, efectivamente, habrá seguramente algún lector que no le haga, porque no ha tenido ese tipo de vivencias y no le haga clic, pero habrá muchos otros que sí les haga clic la forma en cómo está escrito. Ok, bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, la compartimos. Esta es una lectura que funciona muy bien con los alumnos y aparte que es divertida, los alumnos reflexionan sobre esta estrategia, que es lectura con homónimos. Bueno, pues ahí está una breve descripción de lo que significan las palabras homónimas y bueno, dice que se escriben o se pronuncian exactamente igual, pero tienen distinto significado y distinta etimología. Las palabras homónimas se dividen en homónimos homógrafos y homónimos homófonos. Y bueno, ahí está la otra descripción, que son los homófonos se distinguen por ser palabras con la misma escritura y se pronuncian igual, pero con diferentes significados. Y los homófonos son palabras que se pronuncian o suenan igual, pero que tienen diferente escritura. Y está aquí el ejemplo. Entonces, por favor, tómense un minutito y léanlo, por favor. Yo lo voy a hacer en voz alta y dice así. 20 de abril del 2019. Querida Mandy, siento mucho lo de tu carta, lo de tu hermano y todo. Debo decirte que busqué entre las 188 cartas que me llegaron. Aún no sé qué decir. Creo que haber puesto este anuncio para recibir cartas por correspondencia ha sido una verdadera locura. A ver si después no me llegan más cartas. Cuando leí que tu hermano había salido a cazar porque no se quería casar, pensé que en verdad es un tipo bastante extraño y la forma en cómo lo enfrentaste para que no dañara a los animales con tanto aplomo es para aplaudirte. Por otro lado, debo contarte que el otro día me asusté mucho, pues estaba sentada en la mesa y empecé a observar mis vellos del brazo, que por cierto, para nada son bellos. En eso estaba cuando de pronto se escuchó que alguien gritaba, ¡ay! Enseguida pregunté en voz alta, ¿quién está por allí? Sentí mucho miedo, pues uno nunca sabe qué loco puede estar ahí. ¿Qué notamos en esta lectura? ¿Hay algo que nos llame la atención en esta lectura? Ok, ahí en el chat, por favor, les pido que nos compartan. Se está cargando el chat. Ok, la pregunta es, ¿hay algo que les llame la atención en esta lectura? La maestra Leida nos dice que están palabras repetidas y al leer se escuchan iguales, pero se escriben diferentes. Ok. El maestro Gerardo nos dice, es una lectura sencilla, pero cargada de palabras homófonas. Muy bien. Las palabras repetidas y se escuchan igual, pero se escriben muy diferente. El maestro Florencio nos dice los homónimos, por supuesto. Ok. Muchas gracias. Y bueno, ahí se están cargando los demás comentarios y ahora voy a pasar a esta que tiene subrayadas ya estas palabras o los homófonos, como nos dice la maestra Gradiola, es una lectura con muchos homónimos. Ok. Ok, muy bien. La maestra Gladiola nos dice, es una lectura con muchos homófonos. Bueno, ahí están subrayadas, gracias por sus comentarios. Ahí están subrayadas las palabras que se repiten, pero que decíamos al principio en la descripción, se leen y al leerlas se escuchan igual, pero en la escritura, por supuesto que cambian. Y cambian a partir del contexto en el que se escribe, por supuesto. Ahí tenemos ciento y ciento, haber, cazar y cazar, bellos y bellos, hay, allí y ahí. Si en este momento adoptamos la idea de que un lector habla como escribe y escribe como habla, ¿cómo sería una conversación con faltas de ortografía? A ver, por favor, compartamos en el chat. El maestro Arturo Conde nos dice, el juego de palabras homónimas que pueden llegar a resaltar la atención del lector. Sí, exactamente.
Bueno, pero ojo, me parece que es importante también decir que hay muchos alumnos, bueno, desde mi experiencia, ojo, no puedo decir que en todos los lugares, pero desde mi experiencia el trabajo con alumnos son pocos, hoy en día, al menos los míos, los que alcanzan a percibir la forma en cómo está escrito y estas diferencias entre una C y una S, entre una H y o una G y una I y un I. Entonces, la pregunta es, si en este momento adoptamos la idea de que un lector habla como escribe y escribe como habla, ¿cómo sería una conversación con faltas de ortografía? El maestro Gerardo nos dice, confusa para quien se da cuenta de que en efecto se están hablando mal o desapercibida para quien no se percata de ello. Ok. La maestra Ana nos dice, con faltas de ortografía no se podrían comunicar, pues estarían hablando de cosas diferentes. Ok. Se está cargando ahí las otras respuestas. El maestro Florencio nos dice, no habría distinción al hablar, pero sí al escribir también sería muy pobre la conversación. Por supuesto. El maestro Luis Figueroa nos dice, se genera confusión o el mensaje puede modificarse. Ok, muchas gracias. Y entonces, el maestro Mauricio nos dice, no habría distinción y puede modificar el texto. Sí, indudablemente. El mensaje se distorsiona de tal manera que no es claro. Y no es claro justo por esta letra, ¿no? Solo por esta letra, que puede cambiar entre una palabra y otra a partir del contexto, ¿no? Y de la forma en cómo se escribe. El maestro Arturo nos dice, mal interpretado lo que se pretende decir y hacer. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, esta estrategia se distorsiona, bueno, perdón, la maestra Leida nos dice, se distorsiona el mensaje por una letra y no sería el mismo mensaje. El maestro Adrián nos dice, los mensajes no son claros, son distorsionados. ¿Ok? Sí, por supuesto. Entonces, esta estrategia, como sugerencia, nos sirve mucho para poder hablar lejos de que el alumno se aprenda la descripción técnica de lo que es un homófono o la división de estos homófonos. Le sirve mucho para que él pueda, bueno, primero leerlo o escribirlo y después coevaluarlo, no evaluarlo. ¿No? La sugerencia es no evaluarlo nosotros como docentes, sino que los ponemos entre pares a que puedan evaluar. Y luego de que evalúen, ¿no? Coevalúo con mi compañero de al lado y luego le pido a otro o tercer compañero que lea en voz alta qué fue lo que encontró el otro compañero cuando evaluó. Entonces, cuando hacemos este trabajo en triadas, ¿no? Yo lo escribo, mi compañero de al lado lo evalúa y un tercer compañero lee a partir de los errores o los aciertos que pudo haber encontrado y entonces regresa el texto al primer alumno y le podemos dar oportunidad de que lo vuelva a releer y lo vuelva a reescribir y entonces ahora sí nos lo pueda leer en voz alta y pueda asimismo llegar a este proceso de comprensión de que importa demasiado la forma en cómo está escrito. Y lo decían ahí ustedes de manera muy clara. Si no está bien escrito, el mensaje no es claro, ni para mí, ni para el pensamiento, y menos para el otro. Entonces, este es un ejercicio que en apariencia puede ser muy fácil para nosotros como docentes, pero que cuando lo aplicamos con los alumnos puede resultar, aparte de reflexivo, ¿no? Que bueno, acudimos, ¿no? Justo a la par a estas habilidades, puede ser análisis, puede ser muy reflexivo, podemos llegar a comparación de información, podemos llegar incluso a la búsqueda en diccionarios si es necesario, pero cuando hacemos este proceso, yo lo escribo, me evalúas compañero de al lado y un tercero lee aciertos y errores y regresa a este primer alumno para releerlo y poder ajustarlo, ¿no? Hacer este proceso de redacción. Entonces el alumno le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta actividad que tú realizaste? O sea, el pretexto es leer o escribir, según sea el caso, como ustedes lo quieran poner. Pero el propósito de fondo es que el alumno pueda comprender que importa demasiado la forma en cómo está escrito. Si yo
sé escribir o sé ubicar la forma en cómo tienen que estar escritas las palabras a partir del contexto, entonces voy a poder llegar a una comprensión global de un texto. Y se ponen en juego a la par estas habilidades lectoras. Entonces, bueno, ahí está este ejemplo de los homófonos que, vuelvo a insistir, en algunas ocasiones para nosotros como docentes pueden ser lo más obvio, ¿no? Posiblemente, pero estoy seguro que para muchos alumnos puede ser de una gran ayuda que puedan llegar a esta reflexión profunda de cómo estoy escribiendo y que sí importa demasiado este mensaje que yo quiero que los demás escuchen, ¿no? Esta lectura o este escrito que yo voy a entregar al otro. Y bueno, ejercitarlo siempre nos va a permitir poder, ¿no? Llegar a poder llegar a ser competentes en algún punto y a la par, bueno, pues modificar esta parte de la ortografía. Entonces, bueno, yo aquí quiero hacer una pregunta. Estamos ya llegando al final de nuestra sesión. Quiero hacer una pregunta. En el caso de turismo, química, física, estas asignaturas de los compañeros, ¿esta actividad podría funcionarnos en algo para nuestras asignaturas? Ok, se están cargando las respuestas. Yo las voy a leer en cuanto comiencen a aparecer aquí en el chat. Vuelvo a repetir, por favor, compártanos si este ejercicio, los homófonos y la división de ellos, puede servirnos para las asignaturas de química, física, turismo y las otras que anunciaron los compañeros hace un rato. El maestro Arturo nos dice, sí, ya tengo una que otra actividad donde emplearlas. Ah, perfecto, maestro. Muchas gracias. Ok, el maestro Arturo ya nos compartió, se están cargando los demás comentarios. La maestra Mayra nos dice, sí, por supuesto, es una gran oportunidad para fomentar la interdisciplina. Ok, muchas gracias, maestra Mayra. Y sí, por supuesto, sobre todo en estas materias que mencionaba, como la química, podemos igual aplicarla, no importando que solamente sea para literatura. Más bien, importa que nos funcione para lo más posible de las asignaturas, química, física, matemática, etcétera, etcétera. El maestro Florencio dice mucho, está la química del amor. Ok, sí. Muy bien, muchas gracias, maestro Florencio. Ok, muchas gracias. Se están cargando los demás comentarios y los leo en cuanto terminen de aparecer. Voy a seguir avanzando para que nos dé tiempo de poder realizar una última actividad que tiene que ver igual con el trabajo de las habilidades lectoras. Ahí estas preguntas, bueno, pues yo ya me adelanté y las hice. ¿Qué habilidades lectoras se ponen en juego cuando realizamos lecturas con palabras homófonas? Está el análisis, la reflexión, la corroboración de la información, alias busco en diccionarios o en enciclopedias si es necesario. Los beneficios me parece que pueden ser justo estos que anunciábamos y que además escribían algunos de ustedes, ¿no? Poder reflexionar y por ahí nos decía la maestra María y el maestro que pueden ser muy útiles para la interdisciplina y el maestro Arturo, bueno, pues nos decía que para poder llevarlas a cabo en un par de actividades que ya tiene en mente, lo que escribe. La maestra Marisol dice, sí, por supuesto que sí, ya que sería una muy buena herramienta para la lectura y la comprensión. Ok, muchas gracias. Paso a esta siguiente. Dice, estrategia producción de textos escritos desde los materiales Macmillan Profesional, que es el uso de las fichas que tenemos. Y bueno, esta última actividad tiene que ver con referencia a un libro de poesía, es una antología de poesía iberoamericana. Esto que estamos viendo a un costado de la portada del libro es una de las fichas. Y bueno, por favor, vamos a leer todos juntos este poema, que es uno de los que contiene este texto, y es de Salvador Novo y se titula Amor. Dice, amar es ese tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos, entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir, cuando te ausentas,
tu perfume en el aire que respiro y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Salvador Novo. Bueno, pues aquí está este texto, que es uno de los que, decía yo, contiene este libro de marineros. Y bueno, generalmente cuando tenemos poesía, y hablando sobre todo aquí en una vinculación con el programa que tenemos que abordar en literatura, aquí sí 100%, pues a mí me pasa muchas veces y a veces me resisto, aunque me parece que es necesario. Cuando hablamos de poesía con nuestros alumnos, en muchas ocasiones estamos muy interesados o ponemos énfasis en la estructura, en la métrica, en las sílabas, en la composición, en la coherencia. Y me parece que en muchas ocasiones dejamos de lado que esto que tendría que fluir, me parece, con nuestros estudiantes, que es saber qué piensan con respecto a esto que está escrito, antes de pasar a esta parte técnica, ¿no? Que es importante, ojo, no estoy diciendo que no lo hagamos, ¿no? Además, me parece que es importante y los chicos también tienen que saber que en el caso de los poemas tienen una estructura, una métrica, un ritmo, un color, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos primero a este asunto de poder dejarlos expresar con respecto, en este caso, el amor, podemos llevarlos de esta emoción que pueda surgirle o estos sentimientos o estos recuerdos para entonces llevarlos a lo técnico, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, bueno, ahí tenemos en el chat. A partir de esta lectura de amor, perdón, de este poema de amor de Salvador Novo, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuántos tipos de amor conocen? Por favor, no se cohíban, siéntanse libres, estamos en confianza. Y la pregunta dice, ¿cuántos tipos de amor conocen? El maestro Gerardo nos dice el pasional. La maestra Mayra nos dice amor de pareja. La maestra Laura nos dice amor propio. La maestra Mayra nos dice a tus padres, a tus amigos. El maestro Florencio dice el filial, el eros, el storge, el agap. Ok. Ahí se está cargando otro comentario. Y en lo que se carga, la maestra Erika Armenta nos dice amor a la vida. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí se está cargando el otro. Y dice así la otra pregunta. El maestro Luis nos dice amor propio, amor de pareja. La siguiente pregunta nos dice, ¿últimamente han sentido atracción por alguien especial? La maestra Noelia nos dice amor a tus seres queridos y a la vida. La maestra Marisol nos dice amor de hijos, de pareja, de padres, amigos, a la vida y a uno mismo. Muchas gracias, maestra Noelia, maestra Marisol. Maestro Arturo nos dice amor de padre, amigos, pareja, a uno mismo y a Dios. El maestro Mauricio nos dice amor de hijos y de pareja. La maestra Leida nos dice amor a la vida, a la familia, a Dios. El maestro Florencio nos dice sí, a mi esposa. Empiezo a amarla después de 20 años. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por compartir. La siguiente pregunta nos dice, ¿últimamente han sentido atracción por alguien especial? La maestra Marisol nos dice a mi esposo. La maestra Gladiola dice amor a la vida. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, en lo que termina de cargarse el chat, dice, ¿de qué manera han manifestado sus sentimientos a esta persona especial? Amor a mi hijo, a mi pareja, como a mi familia. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera han manifestado sus sentimientos a esa persona especial? De igual forma, por favor, compartan, siéntanse libres. De aquí no sale nada. Ok, dice el maestro Jairo, amor a mi hijo, a mi pareja, como a mi familia, dedicándole tiempo, atención a ellos. Ok, muy bien. Es una excelente manifestación. La maestra Leida dice con palabras, apoyándolo siempre en las buenas y en las malas. Muy bien, maestra Leida. Gracias por compartir. El maestro Florencio nos dice, aseo la casa, le traigo flores, le traigo paz, alegría, comprensión. El maestro Mauricio nos dice, afectiva, dedicándole todo el tiempo.
El maestro Luis Figueroa nos dice, amor a mi esposa y lo expreso con palabras y acciones. La maestra Marisol nos dice, estando con él en las buenas y en las malas. La maestra Mayra con abrazos. La maestra Noelia dice, demostrando en todos los aspectos. La maestra Erika nos dice, abrazándolos y regalándoles una sonrisa. La maestra Radiola dice, con palabras y actos. Ok, muy bien. Ok, entonces, está el poema de amor de Amado Nervo, están estas preguntas que pueden introducirnos a esta emoción, ¿no?, universal, que es el amor, y a estos tipos de amor que conocemos a partir de nuestra historia de vida, de estas personas que están en esta historia de vida que tenemos en esta vida, que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues ahora, a partir de esto, vamos a crearle un poema a esa persona especial. Yo ahora voy a dar clic para la siguiente diapositiva, para que no se nos venga el tiempo encima, para que ustedes sepan cuál es la estrategia para llevar a los alumnos a lo técnico. Dice, 1. A partir de lo que leímos ahora, vamos a retomar la palabra me acuerdo. Escriban por lo menos 12 oraciones que comiencen con me acuerdo. Y aquí están mis 12 frases. Me acuerdo de ayer, me acuerdo de los pensamientos, de las estrellas, de tu voz, de tus ojos, del mar, de los árboles, de las canciones, de la brisa, de las rimas, de los pensamientos, de las hojas. Y una vez que tenemos estas 12 o 15, según sea el caso, frases para poder después escribir un poema con estas frases. Solo vamos a retomar algunas y vamos a construir algo que dice así. Me acuerdo. Me acuerdo de las estrellas. Me acuerdo de tu risa. Me acuerdo de la brisa. Me acuerdo de tu voz. Me acuerdo de tus ojos. Me acuerdo del mar. Me acuerdo de la luna. Me acuerdo. Me acuerdo. ¿Cómo me acuerdo? Y bueno, esta es una posible estrategia para poder construir un poema de manera ágil a partir de esto que tiene en el pensamiento el alumno, ¿no? Muy a propósito de que estamos hablando de los poemas y del amor. Si vemos la estructura de este poema, bueno, pues tiene, ¿no?, bueno, adquiere una estructura, importa mucho la forma en cómo lo vamos a leer, ¿no? Veloz, suave, lento, apasionado, seco, tierno, pausado, etcétera, etcétera. Siempre va a importar que le demos la oportunidad a los estudiantes de poder realizar la lectura en voz alta, aquellos que lo quieran hacer, y que puedan darle la entonación que ellos quieran. Entonces, bueno, aquí está esta estrategia para poder producir poemas y regalárselo a la persona amada, ¿no? Ahí ustedes tomen nota. Quien quiera hacerlo, bueno, pues puede obsequiarlo a esa persona especial. Y bueno, si vamos a la ficha de estrategias de lectura, vamos a poder ubicar que en un primer momento está la parte técnica, ¿no? ¿Quién es el antologador? ¿Por qué un libro de literatura iberoamericana? Una breve sinopsis, etcétera, etcétera. Los temas, los valores que podemos abordar. Y luego a continuación nos dice que en la sesión 1, podemos abordar el tema y a la par podemos ir desmenuzando el texto desde la estructura, desde las sílabas, el ritmo, la cadencia y toda esta estructura técnica que podemos dar. Y ahí está. Yo estoy resumiendo, pero bueno, es lo que nos dice en esta sección 1. En la sección 2 nos dice que averigüemos sobre la poesía desde esta parte iberoamericana y que hagamos comparaciones de épocas, de autores y de lugares. Y está la sesión 3 y dice un libro inscrito en un espacio compartido, y bueno, ya es la creación de un poema desde la estructura reglamentaria, ¿no?, en términos técnicos, en habla hispana y portuguesa. Ya nos da algunas referencias. Y bueno, entonces, tenemos este otro tipo de estrategias. En el caso, esta última hace referencia a nuestras fichas de lectura que tenemos de cada uno de nuestros textos. Ahí está toda la parte técnica, pero también en el caso de la poesía hace alusión a que debemos dejar en libertad a los alumnos cuando tengan que expresar algo con respecto a eso que acaban de leer, en este caso los poemas, para después llevarlos del gusto, ¿no?, del disfrute,
a esta parte estructurada y los llevamos paso a paso para que no lo sientan de golpe y que puedan pues apropiarse de de esta estructura, de estos géneros, de estas corrientes, de una manera divertida y que puedan ellos pues tener, ¿no? Pues más, de una forma más significativa estos conocimientos y de la poesía, de los autores, de las tendencias, de las corrientes, y a la par realizar, ¿no? Este poema para ese ser querido o para ellos mismos. Entonces, para cerrar la sesión, quiero preguntar dos cosas solamente. La primera es, ¿qué logros obtendrían si trabajaran este tipo de estrategias con sus alumnos? Vimos ahora, por los tiempos, vimos 3, la lectura reflexiva y reflexionábamos junto con la maestra, que importa mucho la selección a partir del lenguaje, de cómo está el lenguaje escrito para que le permita al lector autocuestionarse conforme va leyendo. Si es una historia que tiene, a partir de cómo está escrito, me hace alusión a cosas que he vivido o que sí han sucedido o pueden ocurrir en la vida real, o todo es fantasía o es ficción o qué es. Que ese tipo de lecturas desde la lengua nos permita. La otra son los homófonos, donde la estrategia es escribir o leer y hacerlo en triadas para que el lector llegue a esta reflexión profunda de manera personal y que llegue a la conclusión o que lo ayudemos a llegar a la conclusión de que importa demasiado la forma en cómo escribe y a partir de eso se va a hacer entender por los demás. Y esta última, bueno, que ya es netamente con los recursos que tenemos de los libros, ya están hechas y que tiene que ver con la estructura y el disfrute o estructura. Entonces, bueno, ¿qué logros obtendrían si trabajaran este tipo de estrategias con sus alumnos? Por favor, comentamos en el chat. Ok, se están cargando las respuestas. Ahí van a empezar a cargarse, están anunciando. Yo, en lo que se terminan de cargar las respuestas, voy a proyectar la siguiente pregunta. Estamos ya cerrando la sesión, entonces, por favor, les pido que compartan. Y la primera pregunta dice, ¿qué logros obtendría si trabaja este tipo de estrategias con sus alumnos? Esa es la primera pregunta. Por favor, compártanos en el chat sus respuestas para poder tomarlas en cuenta y, bueno, pues abordarlas en otra sesión. Ok, se están cargando. Ok, la maestra Mayra nos dice, ¿qué logros obtendría si trabajara este tipo de estrategias? Bueno, pues llevaría a mis alumnos a poder ejercitar las habilidades lectoras y sobre todo fomentar el hábito de lectura con todos. Muchas gracias, maestra Mayra. Se están cargando las demás respuestas y vamos a dar unos instantes más para que puedan reflejarse y pueda yo compartirlas con todos ustedes. Está la otra pregunta ahí proyectada, dice, ¿qué características tendría un alumno con habilidades lectoras desarrolladas? Ok. Quiero pensar que, ok, están escribiendo en simultáneo y por eso no podemos visualizar todas de el momento. Ahorita se van a cargar. Y bueno, mientras se cargan para poder avanzar y cerrar la sesión, bueno, pues lo que intentamos nosotros con esta sesión es demostrar que, bueno, hay habilidades lectoras específicas que se ponen en juego cuando estamos leyendo y que son estas que nos anuncia PISA como principales, ¿no? No son todas, pero insisto, sí las principales como el análisis, la reflexión, la inferencia, la deducción, la hipótesis,
la comparación de la información y bueno, pues ahí ya vimos un par de actividades. Y la siguiente pregunta decía, ¿qué características tendría un alumno con habilidades lectoras desarrolladas? Pues esto hace referencia directamente con los lenguajes, tienen mayor vocabulario y el lenguaje es claro y fluido, se dan a entender de manera clara con lo que quieren decir o lo que quieren preguntar. Y bueno, pues estas son algunas de las características. Acá se ha cargado un par de comentarios. El maestro Gabriel nos dice, un alumno crítico y con análisis. La maestra Marisol nos dice una mejor comprensión de los temas. Si ejercitamos estas habilidades. El maestro Florencio dice, desarrollaría su pensamiento crítico, serían más seguros de sí mismos, más activos en su vida social. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues en lo que terminan de cargarse, yo quiero seguir avanzando. Por favor, compartan en el chat cuáles son sus conclusiones o compromisos con respecto a la lectura y la ejercitación de las habilidades lectoras. ¿Cuáles serían estos compromisos o conclusiones? Según sea el caso, alguno de los dos que quieran comentar o solo uno para que podamos cerrar nuestra sesión. Conclusiones o compromisos con respecto a la ejercitación de el trabajo de las habilidades lectoras. Bueno, vamos a abrir la cámara en lo que... El maestro Arturo nos dice, alumnos más activos, reflexivos, analíticos y autodidactas. Muy bien, muchas gracias, maestro Arturo Conde. Importante, ¿no? Tener este tipo de alumnos, ¿no? Ayudarlos a que puedan ejercitar y que puedan tener una comprensión lectora y que puedan ser autodidactas. Eso me parece que sí, sería maravilloso, ¿no? Que todos nuestros alumnos o la mayoría pudiera llegar a este punto. El maestro Gerardo nos dice incentivar en mis alumnos el desarrollo de lo aprendido mediante estrategias de enseñanza que promuevan la aplicación de sus habilidades. La maestra Ana nos dice, como compromiso, fomentar la lectura en cualquier asignatura para que puedan mejorar su comprensión lectora. Pues, la maestra Mayra nos dice, como conclusión, encontré en esta sesión estrategias muy concretas para trabajar con mis alumnos. Se cumplió mi expectativa. Muchas gracias. La maestra Ana nos dice, ayudaría en mi clase. La maestra María Eugenia nos dice, los niños tendrán mejor habilidades, una comprensión lectora, más fluidez, más vocabulario, mejor construcción de oraciones y poder trabajar sus conocimientos previos. Por acá tenemos otros. El maestro Luis dice, alumnos que apliquen lo racional. El maestro Florencio nos dice, conclusiones. Hoy leo más con oídos, escucho conferencias, las comparto con los alumnos y les invito a que escuchen. La maestra Marisol dice, alumnos con mejor razonamiento y comprensión de lo que se enseña. El maestro Gabriel dice, el tema de la lectura de repente la dejamos de practicar y es fundamental en todas las asignaturas, por lo que es importante considerarlo. Ok, pues muchísimas gracias por sus comentarios, por sus conclusiones, por sus compromisos. Bueno, pues